Bienvenidos a Código Trading, a un nuevo directo o en caso de que ya lo estés viendo pues en diferido porque el vídeo queda después colgado en el canal, pues un vídeo más de el canal de Código Trading. Soy Dave y en esta ocasión, como podéis ver en pantalla, la encuesta ha ganado de forma aplastante identificar los cambios de tendencia y también las tendencias. O sea, os explicaré cómo identificar una tendencia y cómo identificar en qué momento cambia la tendencia. En segunda posición pues ha quedado a operar la estrategia de trampas código T en scalping con el indicador Nikkei 225 en M15 y en última posición con un 14% estrategia de trampas código T, en este caso en el par de divisas dólar yen H4 con pues este caso el 14%. Ha habido más de 211 votos, bueno, más no, ahora mismo hay 211, digo más porque pues siempre acaba votando gente después de el directo, que ya no pueden cambiar la elección, pero bueno, es libre participar. Y bien, saludos a los que ya estáis en directo, a Gladys, que ha sido el más puntual y saludo ya muy temprano, Hamilton, Shumiu, Roger, Gustavo, Marcelo, Rafa Vaquero, bienvenidos a todos. Estoy saludando los que estáis hablando por el chat. A los otros espectadores, pues si no saludáis por el chat no os puedo saludar porque no me salen vuestros nombres. Y bien, vamos a lo que vamos. Vamos a hacer una clase más teórica. Es un tema que sé que os interesa muchísimo y también sé que a los alumnos que estáis en la academia pues es una de las cosas que tenemos que machacar más y que cuesta un poquito más de entender. Saludos a Josu, Agustín, Raúl, uno más, Luis Morales, Benjamín, David, bienvenidos a todos los que os vais sumando a este directo. Entonces, vamos, aquí tengo el Forex Tester, pero lo tengo como un lienzo en blanco de momento. Después ya veremos en el gráfico. Primero hago la parte más teórica. Saludos a Jorge y a Alexandre, que también saludos a Fabio, de Jesús, a Martín, a Sherchuribe. Bienvenidos a todos. Bien, vamos ya al tema. Vamos a ver cómo identificar tendencias y cambios de tendencia. O sea, es muy importante saber en qué tendencia estamos y en qué momento cambia. A priori parece algo simple, pero no lo es. Para ello, nos vamos a tener que aprender dos conceptos. Uno es el SAP, que es la secuencia de altos y bajos, y el otro es la LT, la línea de tendencia. Entonces, ¿qué es el SAP? Vamos a ver una tendencia, pero sin tener el rotulador tan grueso, así. Aquí vamos a dibujar una tendencia y esta tendencia tiene un SAP. ¿Qué es un SAP? Pues ahora lo vamos a ver. Partiendo de un 1, 2, que es lo que tenemos aquí, nos marca un bajo, mira, voy a hacerlo con, ahí, nos marca un bajo 1, un alto 1, un bajo 2 y un alto 2. Entonces la secuencia de altos y bajos viene a ser, como tal ya dice el propio nombre, el identificar el último bajo, el último alto e ir actualizando. ¿Cuándo se crea este nuevo bajo de aquí? Pues en el momento que el precio me supera este punto de aquí. De momento no existe. ¿Por qué? Porque llegados a este punto el precio hubiera podido seguir bajando o simplemente subir un poco sin llegar a este punto y después bajar un poco más y que el bajo realmente fuera aquí, de tal manera que esto no es. Por lo tanto, para identificar bien el siguiente nivel SAP necesitamos que se cree el siguiente alto, un alto 3 crea el bajo 3. ¿Cuándo se creó este nuevo bajo? Pues
en el momento que se supera este punto, ya tenemos un alto 4 y un bajo 4. Mientras la secuencia es esta, la tendencia sigue su camino normal y corriente y estamos en lo que toca. Aquí se da la vuelta, pero todavía no podemos considerar esto un bajo. ¿Por qué? Porque podría hacer así, creando un nuevo punto, y es en el momento que me supera este punto de aquí, cuando ya lo consideramos un nuevo bajo. Y en ese momento ya podemos trazar el alto 5 que va con el bajo 5. Hasta aquí todo va perfectamente a nivel de SAP, que estamos empezando a entender el SAP, porque tanto el SAP como la LT son cruciales para ver cómo yo leo las tendencias. Entonces, ¿cuándo esto cambia? En el momento que en lugar de darme, después de un retroceso, darme un alto por encima de este, si me da un bajo por debajo de este, que es el último bajo, ¿no? Alto 5, bajo 5. Pues si rompe por arriba todo sigue igual, estamos alcistas. Pero ¿y si rompe por abajo? Imaginemos que ahora rompe para abajo. Aquí acaba de marcar un posible cambio. Entonces yo a este primer cambio le llamo el bajo 6. Y es un cambio, pero no es un cambio confirmado. ¿Cuándo este cambio está confirmado? En el momento que sucede lo siguiente. De momento yo seguiría alcista y esta sería una entrada de trampa. Si conocéis mi estrategia, en el momento que rompe este nivel, pues aquí entraría alcista y es una entrada totalmente válida. ¿Por qué? Porque considero que es un engaño del mercado el primer rompimiento. Todavía seguiría a favor de la tendencia alcista. Por lo tanto, si ahora me da un nuevo alto, como es el caso que he dibujado, si me da el alto número 6, ¿qué sucede? Que esto ha sido un engaño y la tendencia sigue alcista. Por lo tanto, si solo hace una primera pillada, no veo cambio, porque detecto mucho que estáis con muchas ganas siempre de cambiar la tendencia y es importante que no os precipitéis, porque si todo el rato le queréis dar la vuelta al precio, las cosas se complican. Bien, saludos a Charlie, Patricia, Alexandre, Diana, Edith, bienvenidos. Sigo explicando el SAP. Tenéis que entender bien el concepto SAP y LT para después entender cómo yo leo las tendencias. Este sería un caso de cambio que no está confirmado y por lo tanto sigo alcista. Pero hay otro tipo de cambio que vendría a ser el que vamos a ver ahora. Vuelvo a dibujar. ¿Y qué es lo que sucede si esto da un retroceso y un nuevo bajo? Este es el otro supósito, que es que me da, después del bajo 6, me da un alto 6 y me crea un bajo 7. ¿En qué momento a nivel de SAP hay un cambio de tendencia? Pues en el momento que el bajo que cambia pero no confirma, en el momento que ese bajo justo hay uno un pelín más bajo, que sería cuando el precio supera este nivel, es cuando por SAP ya es un cambio de tendencia. Por lo tanto, en el momento que nace B7, o en realidad se supera por un pip este nivel B6, que era el de cambio, esto es un cambio, y el B7 es una confirmación. Pues en el momento que hay B7, ya me pongo bajista. Dejo de ir alcista para ir bajista. Un tema que hoy no voy a profundizar es cómo, con qué estrategia entramos. O sea, una cosa es identificar la tendencia y otra es la estrategia. Si usáramos la estrategia de trampas, pues llegados a este punto, si me da un retroceso y me da una trampita,
así, pues aquí entraríamos a favor de tendencia porque ya hemos detectado que ha habido un cambio por SAP. ¿De acuerdo? Entonces, esto en cuanto a SAP. Y, lógicamente, si estuviéramos bajistas, como es lo que estamos en este momento, ahora estamos bajistas, en la nueva dirección, si esto de repente me supera el último bajo de aquí, pues sería un cambio otra vez alcista, porque hemos visto el cambio, o sea, en el momento que hay B8 ya se crea el A7 y ahora ha habido un A8, un nuevo alto por encima de este, pero seguiríamos bajistas, porque es lo mismo que en el caso de cambio de bajista alcista, es todo igual pero a la inversa. Cuando se me supera el A8 es realmente en este punto de aquí que se crea A9 y B9, es en este momento cuando se supera este punto, o sea, en realidad en este punto de aquí, a la que pasa por un pip, ya solo vamos alcistas y solo bajistas. Por lo tanto, el primer cambio de tendencia sería aquí, porque veníamos alcistas, en este punto pasamos a bajista y en este punto alcista. Esto en cuanto a SAP. Entonces, vamos, antes de pasar a la LT, a ver, bueno, no, vamos a explicar la LT, después lo vemos todo en el gráfico. Es que quería hacer ahora el SAP en un gráfico real y después explicar la LT en dibujo, pero prefiero seguir un momento en dibujo, haber explicado el SAP y la LT y después ya nos vamos al gráfico. ¿De acuerdo? Luis comenta si solo uso la estrategia de trampas. No, tengo la estrategia de trampas, tengo la estrategia de LT, que es lo que ahora voy a explicar la LT, pues tengo una estrategia que va con la LT y después es rompimientos de LT y rompimientos de rango. Estas son las tres estrategias principales con las que trabajo y las que enseño. Vale, vamos a ver si me deja retroceder lo suficiente. Bueno, tenemos el SAP, ahora cambio el color para, por ejemplo, a verde, para ver lo que es una LT. Si os fijáis, si estuviéramos en este punto de aquí, la LT serían los dos últimos bajos. Estoy en el punto de A5, perdón, no en este. ¿Por qué? Porque es cuando se acaba de crear B5, o sea, en este punto sería esta LT. En el momento que se crea A5, ya se puede actualizar esta nueva línea de tendencia. ¿Y en qué momento ha habido cambio de tendencia? Pues en el momento que rompe y se crea el B6, es un cambio por LT, pero sin confirmar. Y en este caso se crea A6 y ¿cuándo se confirma? Pues igual que con el SAP, y en este se alinean, a veces no se os alinearán. Si se alinea, pues ya está claro, a la que se crea B7, en realidad en este punto de aquí, ya estamos bajistas por LT. La LT es una línea, que esto lo veréis mejor en el gráfico real, de los dos últimos bajos, o si estamos bajistas, pues lo trazaríamos entre A5 y A6, después cuando se crea este nuevo bajo, pues ya sería de A6 a A7, y vamos a ver también el rompimiento en este caso. A ver, aquí tenemos A7, B8, se acaba de crear A8, si os fijáis rompe SAP y la LT lo rompió un pelín antes, el SAP se rompe aquí arriba y la LT aquí. Y ya voy a poner como el B9, que ahora lo voy a dibujar, y A9, y os lo dibujo. Ahí. Aquí tenemos este nuevo recorrido, y si os fijáis, en este punto de A8 se cambia el SAP y rompe LT, y se confirma cuando se supera este punto. En el caso de este dibujo,
el SAP y la LT cambian en el mismo momento, porque está hecho muy simétrico todo, muy limpio. Después los gráficos no son tan perfectos como lo que yo he dibujado. Entonces, si queréis profundizar, pongo ya el gráfico por defecto. Si queréis profundizar en el SAP y las líneas de tendencia, os recomiendo que toméis el curso gratuito. Os dejo el link de la academia en el chat y también en pantalla. Si vais aquí al curso gratuito y empezar el curso de 30 videolecciones, pues en el apartado, el módulo 2 de análisis técnico, como podéis comprobar, hay tendencias y aquí hay el SAP con profundidad. Se explica con más profundidad, que yo en este directo tengo que ir un poco al grano, porque tenemos el tiempo que tenemos. Y hay ejercicios de SAP, o sea, una vez explico el SAP, doy ejercicios. Y os recomiendo pues que toméis este curso, donde hay primero la introducción de qué son las velas, las plataformas, los brokers, después ya pasamos a análisis técnico, tendencias, movimientos, zonas, niveles, entradas. Cada punto de estos es una videolección en vídeo, texto e imágenes. Y después de la parte de análisis técnico ya viene el análisis cuantitativo, que es la especialidad que tengo yo, soy trader cuantitativo. Seguimos con la psicología del trading, punto súper importante. Y finalmente el operador, ¿no? Que es cuando ya, pues para operar en vivo. Entonces, si queréis profundizar en lo que os he explicado, allí lo podéis hacer. Bien, vamos a ver en qué punto de SAP estamos. Pues podéis ver que aquí se está generando un nuevo bajo, ¿no? Diríamos que aún no está terminado, no sabemos si terminará aquí. Entonces, voy al revés, voy desde que cambia la tendencia, ¿no? Voy a empezar aquí, A1, un alto 1, un bajo 2, que es el punto este de aquí. Cuando se superó esto, pues ya tenemos A2 y el bajo 2. Ahora, como ya se superó este punto, ya podemos decir que esto es A3, pero todavía no dibujo B3 porque no sabemos en qué punto terminará. Entonces, para ir mejor debería usar lo de pintar con el propio... aquí, letra. Sería mejor usar esto, alto 1. Aquí tenemos el bajo 2, o sea, bajo 1. Es que así no se me moverán. Aquí tenemos el alto 2. Aquí estamos dibujando el SAP, ¿eh? Después, bueno, y ahora si queréis, si tenéis dudas de SAP, me las decís ahora y las vemos. Pero ahora ya estoy trazando un SAP en un gráfico, real, no un dibujo, ¿no? Y el alto 3 que se creó en el momento que se supera B2. A1, B2, B1, A2, B2, A3. Y ahora esto ya sabemos que será B3 cuando, pero no sabemos en qué momento girará. De tal manera que ahora sabemos que el SAP está bajista, como podéis ver, ¿no? Y vamos a ver cuál sería la línea de tendencia. Como ya existe A3, porque ya sería un nuevo bajo, se unirían estos dos puntos. Cuando todavía no había este nuevo bajo por debajo de aquí, la línea de tendencia, perdón que moví lo que no quería, la línea de tendencia hasta ese momento era A1 con A2. Si os fijáis, ha aumentado la inclinación de la línea de tendencia. Yo lo que hago ya es eliminarla, cuando siempre solo tengo la última. A ver si hay algún comentario.
Nadie pregunta sobre el SAP, preguntas técnicas no hay. Entonces vamos a seguir. Si tenéis dudas sobre lo que estoy explicando, pues me decís, porque veo temas de las plataformas, la nomenclatura de esta operativa. Y a ver, a la estrategia de trampas le llamo código T porque es la T de trampa. Entonces, cuentas en la web auditadas, pues no tengo ninguna que se llame código T para no mezclar conceptos. Y no es exactamente tal. ¿Qué es el SAP? El SAP es la secuencia de altos y bajos. Entonces, la secuencia de altos y bajos es muy importante saberla detectar, que es el ejercicio que estamos haciendo, A1, B1, A2, B2, que es el último alto, y vamos actualizando para detectar cambios de tendencia. Entonces, ¿en qué momento en la secuencia que estamos cambiaríamos por SAP? Pues en el momento que superara este último alto, ¿no? De los altos y bajos es como que tenemos que trazar un nivel horizontal imaginario o real, y si supera este nivel veríamos un cambio por SAP. Y después la LT, que también puede cambiar. Vamos a ver, de momento ahí acaba de crear un nuevo alto y nuevo bajo, o sea que actualizamos SAP. Aquí tenemos el A4 y ahora está creando ya, y está confirmado que lo de aquí era ya el punto más bajo, B3. Y bien, A4, B3 y ahora ya tenemos B4. ¿Qué nos tocaría hacer? Actualizar la línea de tendencia a los dos últimos puntos, que es, mira, lo mejor es que la elimine y dibujo una nueva entre A3 y A4. Si veis, va cogiendo cada vez más inclinación, ¿eh? Y ya tenemos un nuevo bajo. Ahora, el nivel relevante de SAP es que si me supera este SAP, que es el último SAP, veríamos un cambio. De momento ha superado la LT, pero es una LT muy inclinada, ¿eh? Entonces, siempre buscar también confirmación de SAP en esos casos. Ahora está pinchando el SAP. Por lo tanto, perdón, en esta vela ya podemos decir que esto es B4. ¿Y en qué momento vería yo claramente ya un cambio? Pues de momento veo un primer pinchazo y la LT está confirmada, pero el SAP justo acaba de pinchar. Entonces, aquí hay varias opciones. Opción 1, que es la que vimos dibujada, con cambio y confirmación, o sea, tanto la LT más SAP confirmados. Esta sería la que vimos ahí, es cambio seguro, confirm, o sea, si está confirmado, cambio. El segundo caso es que la LT conf, pero el SAP no. Después tendríamos el caso 3, que es LT no, SAP sí, confirmado. Y a ver si me dejo algo. La LT y el SAP están confirmados los dos, hay cambio. Si la LT está confirmada pero el SAP no, no lo hay. No, diríamos, no, que no hay cambio. Aquí sí hay cambio, aquí no hay cambio. La LT no y el SAP sí, tampoco hay cambio. Y finalmente sería no y no, pero no hace falta poner eso porque en ese caso está claro que no. Entonces, si estamos ahora en el caso de que la LT nos ha confirmado, y me diréis, ¿y por qué ha confirmado la LT? Pues porque rompe LT y hace un alto por encima de este, ¿no?
hace un nuevo SAP 1, 2, un movimiento 1, 2. Por lo tanto, en el momento que hay esta vela blanca, el tema LT está confirmado, pero aún no había ni pillado el SAP. Ahora, cuando ya pilla el SAP, es un punto para entrar aún bajistas, porque no tenemos confirmación. Pero en el momento que hay uno, ya solo veo trampas en dirección alcista. Si ya estuviera todo confirmado, significa que aquí me hace así, así, ¿no? Supera, confirma cambio de SAP, confirma LT. Caso 1, pues cambio de tendencia. Pero en los casos 2 y 3, lo que hago es ponerme dual. Si una de las dos ya me da cambio, pero a la otra no, pues yo me pongo totalmente dual. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digo aquí no, significa que no hay un cambio, pero hay dualidad. Como ya hay indicios de cambio, pero no están confirmados por ambas cosas, la LT y el SAP, pues simplemente me espero a tener confirmación. Vamos a ver, ahora estaríamos en el momento confirma SAP, pero todavía no ha hecho ni primer indicio, o sea, confirma cambio en LT, pero todavía no ha habido ningún indicio de cambio de SAP. Pincha el SAP, ahora ya nos ponemos duales, podemos ir en ambas direcciones. Vale, o sea que aquí hubiéramos entrado y ahora aquí, habríamos entrado bajistas aquí, ahora aquí podríamos entrar en esta trampa alcistas, y si nos supera este punto de aquí, que de momento no lo hace, ya sería confirmado el cambio. Pues ahí, en el momento que nos da esta vela, vamos a ir actualizando la nueva secuencia. Aquí hace A5, creo que estamos, sí, A5, y como ahora acaba de haber un alto por encima de A5, ya podemos decir que este punto de aquí es B5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué he esperado hasta esta vela? Pues porque no había habido ninguna en todo este trozo que superara ni el último alto ni el último bajo. Mientras estás en medio, puede durar lo que quiera, no hay un cambio de SAP. Para que ya el SAP confirme, tenía que darme esta vela. Rebobinamos un poco. Hemos dicho que al llegar a esta vela de aquí, empezamos duales, significa para arriba y para abajo, ¿no? En ambas direcciones, a partir de este punto de aquí. Y al llegar a esta vela, es cuando ya solo vamos alcistas. Unas veces esto se os alineará bastante, ¿no? El punto dual durará muy poco porque entre dual y cambio pues habrá poco tiempo, pero en algunas ocasiones dura bastante ese cambio. De tal manera que a partir de este punto ya hubiéramos ido en dual y aquí hubiéramos ido a la baja, aquí en esta trampa hubiéramos ido al alza en caso de operar trampas, y así aquí no la da, pero bueno, hasta este punto que ya solo buscamos entrar alcista. Entonces, ahora que ya está súper confirmado que hay un cambio, ya nos pondríamos a ver lo nuevo. Lo nuevo es lo siguiente: como ha habido este nuevo alto, ya tenemos un bajo 6, porque ya tenemos un punto que superó a 5. De tal manera que la LT estaría entre los dos últimos bajos, que serían pues estos dos. Ahora me voy a poner con las dudas que tengáis, que he visto que sí que habíais escrito dudas, y esta sería la nueva línea de tendencia, para empezar a buscar cuándo termina esto, que está alcista, y vale, mira, tenemos nuevos puntos de altos y bajos, secuencia de altos y bajos, nos confirma una 6, a continuación aquí un B7, porque ya creó este nuevo alto, y ahora pues ya tendríamos que actualizar la línea de tendencia a este punto. Si queréis también tener controlado bien el SAP, pues
sería cuestión de que también, aparte de la línea de tendencia, dibujéis el SAP. Si vosotros vais mejor teniendo siempre la línea de tendencia y último SAP, simplemente es que eso se va actualizando. Ahora la última LT SAP es este, pero si me da un nuevo alto, mira, ahí pues ahora ya toca actualizar. Y tanto el SAP como la LT pues ya han cambiado. ¿De acuerdo? Vamos a ver... Dual, dice Roger, es que compras abajo y vendes arriba. No, dual es que entro en todas direcciones. O sea, yo voy a favor de tendencia, pero hay unos momentos de dualidad donde entro en todas las direcciones. Eso es cuando yo hablo de dualidad. No significa que haya unas zonas, porque me gustaría distinguir otro punto, que es el siguiente. Estamos hablando de tendencias, ¿no? Hay la tendencia alcista, que sería así, y hay la tendencia bajista, ¿no? Que es como esta otra que estoy dibujando. Pero hay un tercer escenario en el mercado, que es el rango, que vendría a ser este de aquí. Este caso del rango sí que va un poco ligado a lo que comenta el compañero Roger, que es que en esos momentos estamos duales, porque no hay tendencia, pero no es porque no haya un cambio nítido y claro confirmado, sino porque el rango lo que hacemos es, aquí arriba vendemos y en esta zona de abajo compramos. Si queréis aprender bien lo de las zonas, cómo se opera el rango, en el curso gratuito ya sabéis que ahí lo tenéis. Entonces, aparte de la formación, si os estáis preguntando qué software estoy usando, porque hoy es sábado, el eurodólar está cerrado, hay un compañero que pregunta por el eurodólar en vivo, pero yo aquí estoy en el eurodólar en el pasado. Pues estoy usando el Forex Tester 4. Si os interesa tener el Forex Tester 4 en versión demo o comprarlo, adquirirlo a un precio inferior al oficial, en el link que os he dejado en el chat y en pantalla lo tenéis, que es el software que estoy usando. Y aquí lo tenéis por debajo de la web oficial. Es un acuerdo que tenemos con Forex Tester 4 para que los seguidores de Código Trading lo tengáis a precio inferior. También hay una versión demo. La demo, el software funciona todo perfecto, pero solo tenéis un mes de data. Eso significa que si os metéis en intradía, pues en un mes tenéis algo para hacer, pero ya si queréis temporalidades altas, pues de poco os sirve la demo. De todos modos, incluso en intradía es poca información backtestear solo un mes. Ya sabéis que el trading cuantitativo se basa en el análisis de backtest y necesitas más información. A ver, Rincón del Cuarentón dice, ¿la estrategia de código T funciona con todos los instrumentos? Con todos los que he backtesteado, sí. Puede haber algunos que requieren alguna modificación, optimizar la estrategia, cambiar algún parámetro. A veces lo que cambia justamente es los temas de líneas de tendencia, SAP. Entonces, lógicamente yo no te puedo decir si funciona en todo porque mi vida dura lo que dura y no tendré tiempo para backtestear los miles y miles de mercados que hay en el mundo. Pero la muestra que yo tengo, que he backtesteado muchas divisas, he backtesteado en acciones, en índices, en futuros, en criptomonedas, en metales, en CFDs, etcétera, pues allí en lo que yo he testeado funciona. Entonces lo que te recomendaría es el mercado que te interesa, pues lo backtesteas y verás qué rendimiento te da. Mira, Roger dice así es lo que me refería, la zona de rango es comprar abajo y vender en la parte de arriba. Pues importante, no confundáis el dual del rango del dual de los cambios de tendencia, ¿eh? Porque hoy estamos cuando el precio tiene tendencia, hay un porcentaje del tiempo que está en rango y ahí las cosas son diferentes. Aquí si os fijáis, pues han sido momentos que no hay rangos. El precio venía alcista, rompe para abajo, se pone bajista, rompe para arriba, se pone alcista y no hay rangos en este periodo. Entonces ya he buscado un trozo donde no hubiera rangos para entender bien la tendencia sin mezclar el tema rangos. ¿Que queréis profundizar en el rango? Pues en códigotrading.com ahí podéis
hacer el curso gratuito o mirar otros contenidos o buscar en YouTube contenidos de cómo trabajo el rango. Pero hoy estamos con la tendencia. A ver, Rafa dice, entre A5 y A6 has puesto dos bajos y solo debería haber uno, pero se entiende bien la explicación. Ostras, sí. No, espérate, entre A5 y A6 he puesto dos bajos. Sí, aquí hay un error, bien visto. Entonces, en realidad B7 no existe y el B6 va aquí. Bien visto, muy bien corregido, te lo agradezco, Rafa, porque si no a veces os sale una duda o algo que os confunde y precisamente es porque cometí un error pues ahí poniendo dos bajos. Es importante hacerlo limpio y bien, la secuencia de altos y bajos. Entonces, a ver qué más tenéis de dudas o de mejoras o de que me ayudáis a cositas que hayan podido salir mal. Y la armonía sería rompimientos cortos de un alto o bajo, serían retrocesos profundos y rompimientos fuertes de un alto o bajo, retrocesos lentos. A ver, yo lo que tengo en cuenta, más que el tema de la armonía, es la fuerza. O sea, para mí tiene relevancia y una excepción de cambio sería un rompimiento muy fuerte que se lo lleva todo. Si este es el último SAP y esta es la última LT y me sucede esto que viene cortando como un cuchillo sin retrocesos y ya se me lleva dos últimos SAPs, no solo uno sino dos y la LT y no hay retrocesos, ya hago cambio. Pero mínimo ya que se lleve dos SAPs y la LT y todo con mucha fuerza. Fuerza es momentos así. Esto no es fuerza, esto sí es fuerza. Aquí pues esto es un movimiento fuerte, en cambio esto de por aquí no tiene fuerza, ¿vale? Pues ahí es una de las excepciones, es que si esto se cae en picado sin retrocesos ya está confirmado, no le pido que me haga una estructura para confirmar porque ya se me lo llevó todo, ¿de acuerdo? O sea, que lo que también tengo en cuenta y es una de las pequeñas excepciones, porque todo funciona tal como os he dicho, con el SAP y la LT y esas tres opciones que hay, que en un caso ya cambio, confirmado en ambos, y si solo se confirma en uno de ellos, estoy dual. Rincón del Aguantón dice, yo ya hice tu curso gratuito y felicidades, me ha dado buenos resultados en Forex, espero en un tiempo contar con tu mentoría. Genial, pues yo estaré encantado de ser tu mentor y de que estés en la academia, si así lo deseas, pues para acabar de pulir y trabajar bien lo que ya ves que te está dando pues buenos resultados y que te está resultando, qué mejor que eso, porque muchas veces uno tiene que pensar en no precipitarse a la hora de formarse. Es importante la formación, porque si alguien realmente quiere ir en serio, pues es muy importante formarse, pero las prisas no son buenas. ¿Por qué? Pues porque aparte de que haya resultados auditados, de que digas, vale, esta persona me da confianza y tiene sus cuentas auditadas y también de alumnos y ahí puedo ver que lo sabe transmitir, no solo que sabe ganar él, sino que lo transmite. Pero aparte de eso, coger la formación gratuita y ver que tú con el Forex Tester o el simulador que uses empiezas a tener resultados. Eso es lo que te acaba de dar la concienciación de que eso realmente te servirá de algo, porque muchas veces se hacen compras impulsivas y es muy importante elegir muy bien dónde formarse y asegurarse muy bien no solo de que la persona tiene resultados, sino que a ti esa metodología te sirve, que a ti realmente te servirá y eres capaz de aprender y dar y encontrar que encaja contigo la manera que tengo en este caso yo de trabajar. A ver. El B6 estaba bien colocado con anterioridad porque estaba ligeramente más alto que B5. No, pero sí, el B6 estaba bien colocado aquí exactamente. Lo que no existía
No, espérate. No, el B6 está aquí, exacto, porque ha habido un nuevo alto. Y el que no existe es este. ¿Por qué no existe este? Porque este punto no superó. O sea, si este punto superara este de aquí, entonces esto sería A6, esto sería B6, y aquí ya sería A7 y B7. Esto de aquí, como no existe porque la mecha se quedó por debajo, hasta que no supera por aquí o por aquí el precio, pues no podemos contemplar nada de SAP. ¿De acuerdo? Santiago dice uno de los temas principales. Cuando la LT es muy empinada, ¿cómo saber si estoy cogiendo el SAP correcto o simplemente si es un impulso de un SAP más grande? Mira, esta es la parte más delicada y complicada realmente de entender, que es cuando se pone a hacer una estructura ya como muy micro y decir, claro, si cojo este alto, este bajo, este alto, este bajo y trazo una LT por aquí súper derecha, pues eso no está bien. Tienen que dejar respirar el precio. Por ejemplo, yo en este trozo de aquí que me marcaría, se podría decir A7, pues aquí podría haber A8, aquí A9, perdón, alto 9, esto es una B, B7 en realidad, B8, pero si os fijáis, yo no me pongo en estas zonas así a buscar, aunque aquí hubiera un mechazo, pues no digo que esto, como ha habido ese mechazo después de A7, este mechazo me da A8 y por lo tanto esto es B7 y B8 y aquí me da A9 y por lo tanto esto será B9 y hasta que no me da este A10 pues ya se confirma, no, todo eso tan estrecho aquí es lo que comentas un poco, o sea, lo que comenta vuestro compañero de cuándo saber. Entonces, cuando esto está tan micro, que son SAPs que entre un alto y un bajo hay 3, 4, 5 velas, eso tan micro no me vale. Entonces, yo veo este alto 7 y hasta que no me supera claramente ya me da el alto 8. Aquí lo mismo, o sea, aquí tenemos el nuevo bajo, pero esto de aquí es muy micro, o sea, esto para trazar una LT así y decir que este es el último bajo alto y que aquí 3 velas después hay otro alto, todo esto es muy pegado. Entonces sé que esta sería la parte más discrecional, o sea, es una parte donde tenéis que saber si estáis en una, o sea, trazando SAP y LT muy micro o no, porque después también estaría el macro muy macro, pero ya es de otra temporalidad, o sea, el que diga, mira, aquí tengo el alto 1, aquí hay un bajo 2, esto es muy macro, o sea, en esta temporalidad la secuencia es esta, es lo que os estoy dibujando. Yo lo veo ya muy claro, pero esto requiere entrenamiento, o sea, no es tan clara si no tenéis el ojo entrenado. Si lo vemos más grande y en lugar de poner A1, A2, tal, lo que hago es dibujar, alto, bajo. Aquí como hay uno nuevo es hasta aquí. Aquí hasta aquí son mis picos cada vez que hago una nueva raya cuando realmente pues veo el SAP. Lo de entre medias es muy micro, o sea, esto de por aquí estaba todo dentro y sería muy micro anclar por ahí, por lo tanto aquí la LT pues siempre eran los dos últimos y ha ido cambiando, va cambiando la inclinación. Entonces yo sé que esa es la parte más complicada y es muy difícil que yo en un vídeo, en un directo, os explique súper óptimo y os quede clarísimo el tema de el macro y el micro cuando es más alto, menos. Entonces eso es practicar, practicar, practicar y al final aquí os doy la pincelada más teórica de cómo trabajan las tendencias, pero después ya sería cuestión de prácticas. Por eso las formaciones de código trading pues
que hay en la academia son aulas virtuales para ir practicando y son totalmente prácticas. En ese caso, la teoría sale de la práctica. En cambio, los contenidos como el de hoy es teoría y no hay tanta práctica. Hay días que sí que hago directos más prácticos. A ver, ¿cuál es el último bajo? Ya que se confunde el macro y el micro. Pues mira, ya te di respuestas sin querer. Aquí tenemos A7, B7, A8, B8 y ahí. No tomo esto y esto. Es lo que esto es muy micro. Tomo aquí arriba y hasta aquí abajo. Este no es válido, este no. ¿Vale? Pero bueno, justo la pregunta que habías comentado la había respuesto sin querer, sin haberlo visto. Bien, espero que os haya gustado este directo, que entendáis un poco más y ya sabéis, si queréis ampliar y os habéis quedado con ganas de más, pues tenéis la opción de continuar en la Academia de Código Trading. Os dejo el link del curso gratuito en el chat en directo y también en pantalla para seguir y profundizar, tener un vídeo de solo SAP, porque aquí el que es tendencia es precisamente el de SAP. Un vídeo pues de cada cosa concreta. Y bien, sin más, si os ha gustado el directo, os agradecería mucho que le deis a me gusta y también que os suscribáis al canal para que YouTube os avise de todos los directos que voy haciendo y finalmente visitad la web códigotrading.com donde tenéis todas las formaciones. Saludos y gracias a todos, Héctor, Gustavo, Rafa, Luis y todos los que os vais despidiendo. Muchas gracias.